Milei tiene que dolarizar. Es urgente, es necesario y es posible. Esto es lo más importante. Argentina es un país increíble que está en un proceso de recuperación en el que poco a poco empiezan a verse elementos muy positivos. Hemos visto, por ejemplo, cómo el gobierno de Milei consigue el primer superávit fiscal en 12 años. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese gigantesco déficit fiscal de Argentina se financiaba como imprimiendo pesos y destruyendo el poder adquisitivo del peso y por lo tanto los salarios reales y los ahorros de los argentinos. Ya se ha reducido el déficit fiscal. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, pero el primer superávit en 12 años es muy importante. Pero debemos seguir. No solamente eso, sino que el Banco Central, el gobierno ha conseguido que acumule reservas en dólares y ya cuenta con 27.000 millones de dólares en reservas brutas. Estos dos factores son claves para empezar a sanar la economía de Argentina. Pero no podemos olvidar el factor más importante. Mayores trabas al comercio, a la exportación y a la creación de riqueza de todos los de su entorno. Controles de precios, se han levantado parte de ellos. Introducción constante de la represión a todo aquel que produce, de la represión y del robo, con más de 10 tipos de cambio. Entonces, debemos ser muy conscientes de un factor clave en este debate, que es el peso es una moneda fallida. El peso no tiene demanda. Los ciudadanos argentinos, aunque se reduzca el déficit y aunque se solventen las reservas del Banco Central, los ciudadanos argentinos no van a ahorrar y atesorar su pequeña capacidad de generar algo de ahorro en pesos. Que no exista demanda ni local ni internacional de pesos es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque de momento el gobierno de Milei está llevando a cabo medidas absolutamente urgentes, claves y totalmente defendibles con respecto a la oferta de pesos. Pero te puede pasar, como ha ocurrido con tantas monedas fallidas en el mundo, en el que aunque controles la oferta, que está absolutamente perfecto y que es una medida necesaria, el problema es la demanda adicional. Por eso hay que dolarizar. Y por eso hay que dolarizar, pero no puede coexistir el peso con el dólar. Dolarizar no es adoptar las malas prácticas de la Reserva Federal. Dolarizar es reconocer la realidad de la economía argentina, que es que los ciudadanos de Argentina hacen todo lo que pueden para llevar a cabo sus transacciones y su ahorro en dólares. Pero además, no darse cuenta que el peso es una moneda fallida puede llevar a graves errores. Ya está pasando. Algunas provincias dicen, no, nosotros vamos a imprimir moneda local igualmente porque no queremos reducir nuestro gasto público, no queremos reducir nuestro déficit y nos vamos a rebelar. Por eso no hay demanda de pesos por parte de los ciudadanos. Entonces hay que reconocer la importancia de dolarizar precisamente para evitar la tentación, ya no tentación, sino la evidencia histórica de los gobiernos en Argentina de pasar sus desequilibrios a los ciudadanos vía impresión masiva de moneda. Hay provincias que ya lo están intentando. Se quiere intentar por otro lado, es decir, el corsé, como lo quieran llamar, o por lo menos la capacidad de reconocimiento de la realidad de la economía argentina, que supone dolarizar, requiere a la vez de evitar que el peso se mantenga como moneda. ¿Por qué? Porque da igual si se va un gobierno de Milei después de 4 años o lo que sea, o de 8, los ciudadanos saben que el que venga detrás, que como vuelva el peronismo, como vuelva este estatismo destructor, se volverá a destruir el poder adquisitivo del peso. Los ciudadanos saben también que las provincias, a la mínima,
lanzan su propia moneda, han visto monedas por todos lados en Argentina. Los ciudadanos argentinos son muy inteligentes y, lo más importante, no son amnésicos. Por lo tanto, dolarizar es urgente, precisamente para evitar el incentivo perverso de provincias y del gobierno de volver a destruir el poder adquisitivo de la moneda. Dolarizar es necesario porque es reconocer la realidad de la economía argentina, que los ciudadanos argentinos no tienen demanda de pesos y por lo tanto que el peso es una moneda fallida. Y dolarizar es posible porque con superávit fiscal y con reservas brutas de 27.000 millones de dólares se puede llevar a cabo esa urgente y necesaria dolarización de manera que se controle la inflación. Porque si no se dolariza, podría ocurrir que ante la caída de la demanda de pesos, el efecto positivo de las reservas en el Banco Central más el superávit no funcionase y por lo tanto que la inflación continuase siendo muy elevada. Es decir, si no se dolariza, aparece el efecto en la inflación del desplome de la demanda de pesos. Nadie, sea el gobierno de Milei o sea el gobierno de cualquier otra persona, le puede convencer a los ciudadanos argentinos de que mantener pesos en el banco como depósitos, como ahorro, etcétera, es una buena idea. ¿Por qué? Porque la historia les demuestra que no lo es. Las medidas que se están tomando son las adecuadas para dolarizar. Las medidas que se están tomando son las adecuadas para mejorar la situación de la economía, absolutamente clave. Pero no olvidemos, si no se dolariza urgentemente, la inflación puede continuar elevada por el desplome de la demanda de pesos y llevarse por delante todo el resto de las urgentes, necesarias y excepcionalmente positivas reformas que está llevando a cabo el gobierno de Milei. Por lo tanto, el pilar de la dolarización es clave y no vale la coexistencia, porque la coexistencia significa que si no es una provincia, será otro gobierno el que vuelva a destruir el poder adquisitivo del peso. Lo saben en Ecuador, lo saben en El Salvador, lo saben en todos los países de América, Hispanoamérica y Latinoamérica que han dolarizado, y lo sabemos todos los que hemos viajado a Argentina y conocemos a ese maravilloso pueblo que es inteligente y no tiene amnesia. Dolarizar es urgente, necesario y además posible.